Hola a todos. Gracias por volver con esta historia donde los corazones que alguna land were hurt are finally finding a gentle kind of peace. Una pequeña granja, la risa de un niño, un hombre que sin darse cuenta se convierte en un punto de apoyo, una mujer que aprende a confiar en el futuro otra vez. Y entonces ocurrió lo más inesperado. Dos madres, la abuela de Henry y la señora Min, se encontraron. Esas dos mujeres que ya han pasado nua vida solo necesitaron una mirada para entenderse. Y después de una comida llena de risas, fueron tan directas que nadie lo podía creer. Los dos se quieren de verdad. Es hora de que nosotras dos viejas pensemos en lo que viene para ellos. Solo una frase, pero Yu Ye, quien Alex se quedara confundido, Tuna se pusiera roja y Henry aplaudiera feliz como si entendiera todo. Y desde ese momento todo empezó a cambiar un rumbo con luz, con esperanza y con pruebas que aún están por venir. Así que prepárate porque el próximo capítulo traerá todavía más sorpresas, las reuniones entre las dos familias, los momentos en que Alex y Tuna se acercan un paso más y esas bien que harán que tengan que tomarse de la mano si quieren seguir adelante. Gracias por acompañarme en esta historia. Abramos juntos un nuevo capítulo donde las emociones más bonitas recién comienzan a nacer. ¿Estás listo? Las mañanas en la granja siempre tienen una tranquilidad muy particular, suaves como un suspiro, ligeras como la neblina y cálidas como la luz del amanecer. Tuna despertó cuando la luz amarilla y tenue se deslizó por la ventana y se mezcló con su cabello. Se dio la vuelta y al estirar la mano hacia un lado tocó el cabello suave de Henry. El niño dormía profundamente con las mejillas rosadas por haberse cansado jugando con Alex la noche anterior. Sus manitas seguían abrazando al ciervito de peluche que Alex le había regalado. Tuna sonrió una sonrisa dulce y silenciosa. Se inclinó y le dio un beso suave en la frente. «Buenos días, mi amor». Henry se movió un poco y volvió a esconderse bajo la manta como un gatito. El corazón de Tuna se llenó de un cariño inmenso. El cuarto aún guardaba el calor de la noche. Tuna se levantó con cuidado para no despertarlo. Miró alrededor. Los juguetes que Alex había comprado el día anterior estaban tirados por el piso. El cochecito de madera, el oso marrón, los bloques de colores. Todo desordenado de una manera tan tierna que casi le dio risa. Mientras recogía uno por uno murmuró: «Él lo consiente demasiado». Pero en su voz había gratitud, suavidad y una ternura imposible de ocultar. La cocina donde empieza un día cálido. En la cocina, el sonido del agua, del cuchillo y del fuego encendiéndose se mezclaban como una pequeña melodía. Tuna preparaba el desayuno, un poco de sopa de pollo para Henry, un huevo frito para ella y unas porciones aparte para llevar luego a casa de la señora Min. Mientras cocinaba, miró hacia la granja y pensó: «Hoy dejo a Henry con la señora Tang y después voy al huerto del pueblo a recoger fruta para vender en el mercado. Ojalá se venda bien. Quizá así puedo comprarle algo más al niño». Tomó la cesta de mimbre de siempre. Justo en ese momento sonó el teléfono. El sonido la hizo sobresaltarse. Se secó las manos en el delantal y contestó. La llamada inesperada. «Hola, señor Johnny». «¿Tan temprano? ¿Ocurre algo?» Su voz aún estaba un poco ronca por haber despertado hacía poco. Al otro lado, la risa grave de Johnny se escuchó claramente. «No pasa nada malo. Esta mañana llevo a mi mamá por la zona y pensé pasar a saludarte». Tuna parpadeó con el corazón acelerado. «¿Su mamá también viene?» Johnny rió suavemente. «Sí», dijo que se encariñó mucho con Henry y quería verlo otra vez. «Te aviso para que no salgas justo ahora». Tuna se quedó quieta unos segundos. Luego una sonrisa sincera apareció en sus labios. «Claro, pasen. Yo estaré aquí. Me alegra mucho que su mamá venga». Al colgar dejó el teléfono y presionó el delantal contra su pecho. Una felicidad cálida se extendió por todo su cuerpo. «La abuela de Henry viene a verme.
Esa sensación de ser aceptada, de ser querida para Tuna valía más que cualquier cosa. Miró hacia el patio por la ventana. El día estaba hermoso, el viento suave y el sol perfecto para recibir visitas. Y entonces una idea repentina apareció en su mente tan clara que le tembló el corazón. ¿Y si también invito a Alex y a su mamá, podríamos almorzar todos juntos? La imagen era tan bonita que Tuna casi se cubrió la cara de la emoción. Después del desayuno, Henry despierta. Un ruidito desde la habitación llamó su atención. Henry ya estaba despierto. El niño salió del montón de mantas con los ojos medio cerrados y el cabello totalmente despeinado. Mamá. Tuna fue a levantarlo en brazos. Ya te despertaste. Ayer jugaste mucho con papá Alex, por eso estás cansado, ¿verdad? Henry escondió la cara en su cuello y la abrazó fuerte como si temiera que ella desapareciera. Tuna lo besó en la mejilla y sonrió. Hoy viene tu abuela a verte. El niño levantó la cabeza enseguida con los ojos bien abiertos y moviendo las piernas de emoción. Esa pequeña escena fue suficiente para derretir el corazón de Tuna una vez más. Ella extendió una manta bajo el árbol de mango y dejó que Henry jugara bajo el sol de la mañana. Mientras tanto lavaba unas toallitas pequeñas y preparaba fruta para sus invitados. La risa de Henry llenaba el patio, clara pequeña como campanitas. El viento movía las hojas del mango suavemente. La granja entera parecía cubierta por una calma dorada. Y no, de pronto un automóvil se escuchó en la entrada. Henry levantó la cabeza y agitó las manos. Tuna se puso de pie y caminó rápidamente hacia la puerta. Y cuando vio quién entraba, su corazón se detuvo un instante. La abuela de Henry. Ella sonrió con una mirada cálida como el sol tocando la tierra. Tuna, ¿cuánto tiempo sin verte? Su voz era tan suave que a Tuna se le hizo un nudo en la garganta. Se acercó con respeto. «Hola, mamá. Me alegra muchísimo que haya venido». La mujer tomó su mano y la apretó, un gesto de cariño, de aceptación de familia. En ese momento, Henry avanzó con sus pasitos rápidos, brazos extendidos. «Abue...» La abuela rió y lo levantó en brazos. Esa escena, solo esa, fue suficiente para que los ojos de Tuna se llenaran de lágrimas. Alex llegó a la granja en un mediodía hermoso, de esos que no se ven todos los días. La luz caía sobre las hojas del mango, tiñendo el patio de un tono dorado y cálido, mientras la risa de Henry resonaba por todo el lugar, tan clara que parecía iluminar el espacio aún más. Tuna estaba sentada a su lado, limpiándole la boca con suavidad, y la abuela de Henry descansaba en una silla de bambú, cercana, el cabello plateado brillando bajo el sol, y los ojos llenos de cariño mientras miraban a su nieto. Johnny, apoyado en una columna del porche con un vaso de bebida fría en la mano, sonreía divertido ante la escena de la abuela y el niño conversando sin parar. Todo estaba tranquilo, hasta que un auto se detuvo frente al portón. Tuna volvió la cabeza y sus ojos se iluminaron. Alex ya llegó. Henry reconoció el nombre de inmediato. Se giró de golpe y exclamó con su voz dulce y todavía un poco infantil: «Papá, papá». Sus piernitas se movían sin parar, como si quisiera saltar del regazo de su abuela. El portón se abrió. Alex entró aún con la ropa formal de la reunión de la mañana, pero su mirada se volvió suave en cuanto vio a Henry. Iba a saludar, pero las palabras se le quedaron atrapadas cuando su mirada se cruzó con la de la mujer sentada en la silla de bambú, la abuela de Henry. Una mujer de cabello blanco, rostro amable, manos delgadas pero cálidas, acariciando la cabeza del niño. Y sobre todo una mirada que hizo que Alex se detuviera. Sintió algo extraño en el pecho, un poco de nervios, un poco de gratitud. Y la sensación de estar frente a una parte esencial de la vida de Henry y Tuna, que él todavía no había enfrentado directamente. Cuando Henry vio a Alex, salió corriendo con sus pasitos torpes. Alex se arrodilló enseguida y abrió los brazos para recibirlo.
La risa del niño, el olor tibio del sol en su piel, y ese abrazo pequeño pero lleno de confianza, le calentaron el pecho de una manera difícil de describir. «Henry, hoy estás muy feliz, ¿verdad?». El niño asintió con fuerza y señaló hacia su abuela. ¡Abue! Alex levantó la vista justo cuando la abuela de Henry se incorporaba y se acercaba con una sonrisa. «Tú debes ser Alex, ¿verdad?». Su voz era tan suave como la brisa. Alex se puso de pie lentamente cargando a Henry y se inclinó con respeto. «Sí, señora, soy Alex. He estado cerca de Tuna y del niño desde hace tiempo». Tuna estaba al lado con las mejillas ligeramente sonrojadas. Johnny, cruzado de brazos, sonreía como quien ve el final de una película cuyo desenlace ya sabía. La abuela miró a Alex durante un largo momento. No era una mirada de juicio ni de desconfianza. Era la mirada de alguien que quiere saber si el hombre frente a ella tiene un corazón lo bastante grande, unas manos lo bastante firmes, y una mirada lo bastante sincera para estar junto a su hija y su nieto. Finalmente asintió despacio. Solo ese gesto bastó para que Alex soltara un suspiro que ni sabía que estaba conteniendo. «Gracias por querer tanto al niño». Esas palabras cayeron directamente en su corazón. Alex apretó a Henry un poco más y respondió con la voz firme y profunda. «Quiero a Henry. Y quiero a su mamá también. No dejaré que vuelvan a pasar por nada doloroso». Tuna se quedó quieta. Bajó la mirada y sus ojos empezaron a brillar no por tristeza, sino por una felicidad que le llegó demasiado rápido. Johnny soltó una carcajada rompiendo la emoción del momento. Bueno, el yerno ya se está declarando delante de la familia. Alex miró a su amigo con una mezcla de vergüenza y risa. La abuela de Henry tocó el brazo de Alex justo donde él sostenía al niño y dijo: «Entonces, quédate a comer con nosotros hoy. A esta casa le hace falta un poco más de alegría». Alex miró a Tuna. Ella apretó los labios y asintió suavemente. En sus ojos había una mezcla de timidez y una esperanza silenciosa. Él respondió con una voz más suave que la luz del mediodía: «Sí, señora, me encantaría quedarme». En ese momento, Henry rodeó el cuello de Alex con sus brazos como si dijera: «Papá, quédate conmigo». Tuna, de pie a su lado, tenía el sol iluminándole los hombros y los ojos brillando como agua clara. Alex la miró, ella lo miró, y sin decir nada más ambos lo entendieron. En ese pequeño patio lleno de sol, con la risa de Henry y dos mujeres mayores observando en silencio, una familia estaba empezando a formarse de verdad. Y Alex lo supo, estaba en el lugar correcto en el momento correcto y con las personas que quería proteger para siempre. Alex seguía cargando a Henry en brazos y con la otra mano sostenía suavemente la de Tuna, como un reflejo natural. En el patio, la luz seguía cayendo suave como una tela ligera, y el viento movía el cabello de ella con delicadeza. La mirada de Tuna, tranquila como agua clara, hizo que el corazón de Alex se aflojara un instante. Miró a la abuela de Henry, que sonreía, luego a Johnny sentado a un lado. Y de pronto una idea se formó en su mente, una idea que le calentó el pecho como si una chispa quisiera unir todas las piezas en un solo cuadro completo. Alex se inclinó un poco hacia Tuna. Su voz salió baja, cálida, como si solo quisiera que ella lo oyera. «Tuna, tu mamá ya está aquí. ¿Y si traigo a mi mamá también?» Tuna lo miró sorprendida, los ojos abriéndose un instante. Ella le dio un golpecito suave en el dorso de la mano, un gesto pequeño, muy femenino, muy de ella. «Solo tengo miedo de que a tu mamá no le guste». Luego, con un hilo de voz sincero: «Si ella quisiera venir, me haría muy feliz». Esa sonrisa fugaz en los labios de Tuna hizo que a Alex se le apretara el pecho suave y profundo. Él bajó la cabeza para rozar la frente de Henry y luego puso al niño en el suelo, dejándolo correr hacia su abuela. Sacó el teléfono y antes de marcar volvió a mirar a Tuna, como queriendo tranquilizarla. «Si mi mamá sabe que Henry y tú están aquí, seguro que le encantará venir».
Tuna enrojeció y se giró un poco intentando ocultar su sonrisa, pero Alex la vio, y justo por eso marcó el número con más decisión. El teléfono apenas sonó cuando la voz de la señora Min apareció al otro lado fuerte pero llena de cariño. «Hola, Alex». Alex se irguió mirando el patio lleno de sol. «Sí, mamá». «Prepárese un ratito. Voy a pasar por usted para llevarla a la granja de Tuna. Aquí está todo muy bonito». Hubo un breve silencio y luego la risa suave de su madre. «Bueno, te espero. Ven a buscarme». Solo eso bastó para que Alex sintiera que el pecho se le abría por completo. Colgó, se giró hacia los demás. Tuna seguía a su lado con las manos entrelazadas frente al pecho, parecía nerviosa pero emocionada. Alex se acercó a la abuela de Henry y a Johnny e inclinó la cabeza con respeto. «Con su permiso, voy a buscar a mi mamá para que venga a pasar un rato con nosotros». Johnny soltó una carcajada. «Anda, corre. Si tu mamá se entera de que yo llegué antes que ella me mata». Alex lo miró con una mezcla de reproche y sonrisa. La abuela de Henry lo observó con una mirada profunda y cálida, esa mirada que solo tiene alguien que ha vivido casi toda una vida. Luego asintió con un tono sorprendentemente natural. «Ve tranquilo, trae a tu mamá». Y entonces, con una risa cargada de alegría, añadió: «Así nos sentamos las dos a hablar, para arreglarle el futuro a ustedes dos». Tuna se quedó paralizada, los ojos muy abiertos y las mejillas rojas como el atardecer. Johnny casi se atragantó de la impresión por lo directa que había sido la señora. Alex, en cambio, sintió que el corazón le daba un golpe fuerte. No por vergüenza, no por sorpresa, sino porque esa frase tocó justo aquello que él llevaba guardando en silencio. Se inclinó profundamente ante la abuela con una voz baja, firme y suave a la vez. «Gracias, de verdad, voy por mi mamá ahora mismo». Henry, al oír la palabra futuro, soltó una carcajada y abrazó las piernas de su abuela como si estuviera celebrando. Tuna se quedó allí con las manos apretadas entre sí, mirando a Alex mientras él se dirigía al portón. Una mirada tan cálida que cualquiera habría sabido. La tarde de hoy sería un punto de inflexión. Dos familias, dos madres y dos corazones que habían sufrido estaban a punto de encontrarse. Y lo mejor, podía empezar desde una comida sencilla en esta pequeña granja. Alex abrió la puerta del coche. La luz del sol se rompió en pedacitos sobre sus hombros. Él se giró hacia Tuna una vez más, con una mirada llena de ternura, de significado de futuro. Y dijo lo justo para que ella lo oyera: «Vuelvo enseguida». Luego subió al auto y salió por el portón de la granja, llevando consigo el corazón impaciente de un hombre que por primera vez quería llevar a su madre a conocer a la familia que soñaba construir. Alex manejaba de regreso a casa con una mezcla de nervios y alegría, una emoción difícil de describir que había empezado justo aquí. La abuela de Henry sonrió y le dijo: «Ve a buscar a tu mamá para que estas dos viejas arreglemos el futuro de ustedes dos». Por primera vez en muchos años, Alex sintió que no solo iba a llevar a su madre de paseo, sino a presentarle algo muy importante para su vida. Al detener el coche frente a la casa, vio a la señora Min en el porche como si hubiera estado esperando y preocupándose al mismo tiempo. Apenas él bajó, ella preguntó enseguida: «¿A dónde me vas a llevar con tanta prisa?». Alex se acercó y le abrió la puerta del coche con una formalidad que casi parecía un pequeño ritual. «Mamá, cámbiese un poco más bonita. Voy a llevarla a la granja de Tuna». La señora Min se sorprendió. «¿Y nos vamos a encontrar también con la mamá de esa niña?». Alex asintió con una sonrisa leve en los labios. Inmediatamente la señora se dio la vuelta y entró en la casa tan rápido que Alex no pudo evitar soltar una risa. Volvió a salir a los pocos minutos con una cesta de mandarinas tibias del sol y una cajita de pastelitos de frijol que ella misma había hecho. «¿Así está bien, hijo?». Alex la miró y sintió que el corazón se le calentaba. «Está más que bien, mamá». Durante el camino, la señora Min se sentó muy recta, abrazando la cesta como si fuera un pequeño regalo importante.
Miró de reojo a su hijo y dijo con una voz sincera: «Estoy un poco nerviosa. No sé si caeré bien a la mamá de la niña». Alex puso su mano sobre la de ella con un tono tan cálido que la hizo relajarse. «Estoy seguro de que se van a llevar muy bien». Cuando llegaron al portón de madera de la granja, la señora Min se quedó quieta unos segundos observando el paisaje, el patio de ladrillo, el gran árbol de mango, las hileras de verduras verdes y la risa clara de Henry resonando por todo el lugar. Suspiró como si dejara caer una preocupación que ni ella sabía que llevaba encima. Al entrar se quedó paralizada por un momento. Henry estaba gateando en una manta riendo sin parar. La abuela del niño estaba sentada a su lado, el sol iluminando su cabello blanco. Tuna salía de la cocina con un cuenco de sopa tan dulce y atenta como siempre. Y Johnny con un vaso en la mano parecía más dueño de la casa que la propia Tuna. Cuando Tuna vio a Alex y a la mujer que venía con él, el corazón le dio un vuelco, dejó el cuenco y se acercó rápidamente. Alex hizo las presentaciones con una voz más suave de lo habitual. «Mamá, ella es Tuna. Y esta es la mamá de Henry». La abuela del niño se puso de pie enseguida con una sonrisa amplia y una mirada llena de cariño. La señora Min también inclinó la cabeza con un leve temblor en la voz. «Mucho gusto, soy la mamá de Alex». Las dos mujeres se observaron con la mirada de quienes ya han vivido la mitad de la vida, una mirada sin juicios, sin distancia, solo con el deseo genuino de entender a la otra. La abuela de Henry dio un paso adelante, tomó la mano de la señora Min y dijo con una voz tan cálida que a Alex y Tuna se les apretó el pecho: «Qué bueno que viniste, estos dos se quieren mucho». La señora Min soltó una risa suave con los ojos brillantes de emoción. «Yo también quiero que sean felices». En ese momento, Henry gateó hacia ella, se abrazó a su pierna y levantó la cara para llamarle «Abue». Las dos mujeres se rieron y casi se les humedecieron los ojos. Un niño puede derribar cualquier distancia. Todos ayudaron a preparar el almuerzo bajo el árbol de mango. El ambiente era completamente distinto al de un día normal. La señora Min conversando con Tuna, la abuela de Henry, contando anécdotas de cuando Johnny era pequeño. Johnny riendo cada vez que molestaba a Alex y sobre todo la risa clara de Henry llenando todo el patio. Alex se sentó junto a Tuna y de vez en cuando tomaba la cuchara de su mano para ayudarle como si fuera algo que había hecho toda la vida. La abuela de Henry sirvió un pedazo de pescado a la señora Min y dijo: «Come, hermana. Más tarde nos sentamos tú y yo y hablamos del futuro de estos dos». Alex casi se atraganta y Tuna se puso roja hasta las orejas, inclinando la cabeza para disimular la sonrisa. Johnny se rió tanto que casi escupió el agua. La señora Min solo sonrió tranquila mirando a su hijo con una expresión llena de significado, lo que hizo que Alex no supiera dónde mirar, y terminó mirando de reojo a Tuna. Aquel almuerzo no era elegante, pero estaba lleno de paz y de risas. Los platos sencillos sabían más ricos de lo normal, quizá porque estaban envueltos en sol, viento y cariño. Y bajo la luz dorada del mediodía, las dos madres observaban de vez en cuando a Alex y Tuna, sentados juntos, y luego a Henry jugando en el regazo de Alex. Y ambas asentían como si las dos vieran lo mismo. Una familia. Un futuro real al alcance de la mano, una felicidad que crecía desde ese momento tan simple. Y cuando Alex miró a Tuna y encontró la suavidad en sus ojos, ambos entendieron esa tarde con risas con dos madres que por fin se conocían, y con Henry acurrucado sería uno de esos instantes que abren una nueva puerta en la vida. Una puerta que conducía directamente a una verdadera familia. La tarde cálida siguió fluyendo entre risas. Después del almuerzo, una brisa suave comenzó a moverse entre las hojas del mango, trayendo el aroma de brotes nuevos y el sol dorado. Henry, con la barriga llena, estaba más emocionado que nunca, gateaba por todos lados,
Luego se ponía de pie como un conejito correteando alrededor de las piernas de Alex y haciendo reír a todos. Johnny sacó del maletero una pelota roja. Sin decir nada la lanzó suavemente al suelo y gritó: «Henry, mira, esta pelota es tuya». El niño miró la pelota, los ojos muy abiertos como si hubiera encontrado un tesoro. Corrió hacia ella, levantó la pierna para patearla y falló. Terminó rodando junto con la pelota, provocando carcajadas en todo el patio. Alex lo levantó en brazos y giró con él en medio del patio. «Aquí viene el superhéroe Henry». Henry se rió tanto que la cabeza se le fue hacia atrás, el cabello suave brillando bajo el sol como un pequeño ángel. Tuna lo observaba con la mano cubriendo la boca, los ojos llenos de ternura. Un hombre fuerte, capaz de hacerse suave solo por un niño. Un hombre capaz de sonreír solo porque ella está allí. Aquello hizo que su corazón temblara un poco. Bajo el árbol de mango, dos madres hablando como si se conocieran de años, la señora Min y la abuela de Henry estaban sentadas bajo la sombra del mango en dos sillitas de bambú. Al lado tenían una cesta de fruta, algunos pastelitos y 2 tazas de té recién hecho. Parecía que solo habían necesitado 5 minutos para hacerse cercanas. La abuela suspiró. «La pobre tú. Na ha sufrido mucho. Solo deseo que encuentre a alguien bueno». La señora Min miró hacia su hijo que estaba agachado, atándole los cordones a Henry mientras reía. Una escena que ella no veía en él desde hacía mucho tiempo. Habló despacio con firmeza. «Alex también ha estado herido durante años. Parece fuerte, pero su corazón es más frágil de lo que la gente cree». Las dos mujeres se miraron y después miraron a Tuna en el porche con los ojos iluminados al ver a su hijo y a ese hombre jugando juntos. La abuela sonrió con intención. «Parece que se están curando mutuamente». La señora Min asintió sonriendo. «Yo también lo veo». Y añadió una frase que hizo que ambas se rieran fuerte. «¿Quién sabe? Tal vez pronto tengamos una boda que celebrar». Cuando Henry se cansó, se sentó en el regazo de su abuela, comiendo un pedazo de mango maduro, los ojos medio cerrados por el sueño. Johnny, atrapado por las dos madres, terminó ayudando a pelar mandarinas. Así que solo quedaron Alex y Tuna caminando hacia el huerto de atrás. El jardín al atardecer, un momento que podría haber sido algo más. El huerto en la tarde parecía una postal, la luz dorada cayendo sobre los surcos de verduras, el viento mezclando el aroma de la tierra, las hojas y las flores. Tuna se agachó para ajustar una malla de sombra. Alex se colocó a su lado y levantó el trozo que ella intentaba alcanzar. Estaban tan cerca que ella se sonrojó, y él la miró con una expresión tan llena de emoción que nada intentaba ocultar. «Has pasado por mucho». La voz de Alex era baja, suave como una caricia. Tuna se detuvo un segundo, bajó la cabeza. «Ya estoy acostumbrada». Alex no respondió. Solo alzó la mano y le limpió suavemente una mancha de tierra en la mejilla. Lo hizo tan despacio que ella sintió el calor de sus dedos. «Desde ahora, no te acostumbres más, déjame ayudarte». El corazón de Tuna dio un latido fuerte. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Alex, profundos, sinceros y tan cálidos que parecía que querían abrazar todo su mundo. Por un instante, si él se acercaba un poco más, podría haberla abrazado. Pero justo entonces, la pequeña interrupción. Henry rompe en llanto. El llanto de Henry resonó en el patio, rompiendo el momento. Ambos reaccionaron y corrieron al frente. Henry estaba abrazando su pierna con gesto dolorido. Parece que se tropezó con una raíz mientras corría tras la pelota. La señora Min se alarmó. «¡Ay, Dios mío, se cayó!». Pero la abuela rió tranquila. «No pasa nada, así es como crecen». Tuna lo tomó en brazos rápidamente. «Henry, ¿dónde te duele? ¿Con qué te tropezaste?». El niño lloró ¡buah!, pero en cuanto vio a Alex acercarse, se cayó y extendió los brazos hacia él.
Alex lo levantó, le frotó la pierna, la voz suave como la brisa de la tarde. No pasa nada, los superhéroes también se caen. Henry dejó de llorar, enseguida se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, como queriendo demostrar que ya estoy bien. Todos rieron. La tensión desapareció. Johnny negó con la cabeza. ¿Ves? Alex es su calmante natural. Las dos madres se miraron con una sonrisa llena de significado. Estaba claro, las vidas de los tres ya estaban entrelazadas más de lo que imaginaban. Un final de tarde lleno de paz. Cuando el cielo empezó a oscurecer, todos se reunieron a tomar té en el porche. La brisa era fresca, el aroma de las flores caía en el patio como un perfume suave. Henry dormía profundamente en los brazos de su abuela. Johnny estaba tirado en una silla como si ya fuera parte de la familia. Las dos madres seguían conversando sin parar de mil cosas distintas. Alex y Tuna estaban sentados uno al lado del otro. No se tocaban, pero la distancia entre ellos era tan corta que solo hacía falta una ráfaga de viento para juntarlos más. Toda la luz del atardecer, el viento, incluso el zumbido de los mosquitos parecía apoyar la escena, construyendo un cuadro familiar que cualquiera desearía tener. Y en algún lugar dentro de Alex, él sabía, algo había cambiado. No hacía falta que nadie lo dijera, no hacía falta que nadie lo confirmara. Pero todos, las dos madres, Henry, incluso Johnny, podían sentirlo. Esos dos corazones habían dado un paso enorme el uno hacia el otro. Una familia estaba empezando a tomar forma. Desde un mediodía lleno de sol, a una tarde llena de brisa, y hacia muchos momentos cálidos más en el futuro.